Bueno, bienvenidos a una sesión más. Esto es un proyecto que hemos estado construyendo en los últimos meses y ya creo que años, desde el año pasado, si la memoria no me falla. eh, Ha venido gestándose esto, que es un esfuerzo de gente de Latinoamérica, gente de geografía y de otros lugares, que se ha denominado GIS, que es un grupo latinoamericano de investigación en geografía radical. La idea en estos meses que hemos tenido de trabajo ha girado en torno a la lectura de ciertos libros. El año pasado estuvimos leyendo el libro de Neil Smith, de Desarrollo Desigual, y este año iniciamos una lectura ahora de una geógrafa, Doreen Massey, que es este libro que pertenece a la editorial Icaria, la serie de espacios críticos, que lleva como título Doreen Massey y un sentido global del lugar. Esta es la sesión número 4, que también hemos decidido abrirla al público en general que quiera acompañar. Entonces, para esta sesión tenemos dos lecturas que vamos a ir discutiendo y analizando. Una, imaginar la globalización, y la segunda, la filosofía y la política de la espacialidad. La idea de las sesiones es sencilla. Hay dos personas que van a facilitar una introducción a cada una de las lecturas y van a presentar una o dos preguntas generadoras para abrir un espacio de discusión y de escucha entre todas y todos quienes estamos presentes en la sesión. Entonces, como decía, la dinámica es sencilla y la idea también es que la sesión sea medianamente corta, que dure un aproximado de 1 hora y media, pensando también los excesos de trabajo que estamos ahorita inmersos e inmersas. Entonces, el día de hoy, Gabriela y Carla son las dos personas que van a dar como este encuadre a las dos lecturas que tenemos. Es un encuadre breve también, pequeño, máximo 10 minutos por lectura, y la idea es que después más bien podamos tener este espacio de discusión. Bueno, mi nombre es André Jiménez y yo les acompaño desde Costa Rica en este momento. Entonces vamos a dar inicio con Carla y con Gaby, y que empiece entonces la aventura. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Andrés, por compartir el espacio del grupo y también por invitarnos a presentar ahora. Efectivamente, nos dividimos con Gaby. La sesión de hoy implicaba la lectura de dos de los artículos de Doreen Massey, y en mi caso era una breve presentación para después esta apertura al diálogo y debate en conjunto de imaginar la globalización, las geometrías del poder del tiempo-espacio, ¿no? Es un texto escrito en original en inglés de 1998 y traducido en 1999, o sea que ya tiene unos años, pero que en diálogo con lo que veníamos en las sesiones anteriores, nos parecía que tiene mucha potencia, más allá de los años que hace del escrito, que nos sigue interpelando para pensar otros aspectos del espacio, de la conceptualización y de cómo usamos los términos, sobre todo. En este sentido, no lo dice tanto en este artículo, sino en el que va a compartir Gaby, pero sí me pareció importante traerlo acá porque hace como una síntesis de este artículo, que es que en este particularmente ella pone el foco en la conceptualización del espacio, ¿no? De cómo entendemos el espacio en diálogo con la globalización, y cómo eso nos va a permitir ver algunos procesos y unos otros, que nos permite visualizar y que nos oculta también entender la globalización de una manera, conceptualizando de una forma el espacio y el tiempo, y de otra habilita un marco de posibilidades o no. Entonces, en eso hace mucho hincapié en la teorización que hacemos desde ciencias sociales, pero también cómo esa teorización sucede también en otros espacios, en espacios del ámbito político, pero también populares o de otros espacios, ¿no? Que por ahí enuncia como también de espacios más de lo común u otros espacios de enunciación más allá del ámbito académico. Entonces, nos propone todo el tiempo este desafío de espacializar realmente la teoría. Y ahí cuestiona un poco de cómo hemos venido
trabajando, ¿no? Desde la teoría social, si realmente está espacializada, si ese giro espacial realmente de qué manera nos atraviesa, porque un poco lo que nos plantea es si estamos pensando el espacio o si estamos solo utilizando el término, ¿no? Eso me parecía importante de ambos artículos, y en esto también me parece importante vincular con el texto anterior de la sesión anterior, que habíamos visto el sentido global del lugar, porque está muy en diálogo este artículo con ese texto también. En ese texto se veía la comprensión espacio-temporal, pensando también que esa comprensión tenía que ver con los movimientos y la forma de comunicación a través del espacio y de la extensión geográfica, cómo se van dando las relaciones sociales, y acá las trae nuevamente para pensar en términos de cómo es imaginada la globalización, y cómo es imaginada no solo en términos de imaginación, sino de lo que implica en la práctica, qué efectos tiene, entender la globalización de un modo y otro. Entonces nos invita a problematizarla, ¿no? A ver qué conceptualización de espacio y de tiempo hay detrás de ciertas concepciones de globalización que se han vuelto dominantes, y que en algún momento ella lo plantea en el artículo, que la que haya tenido mayor peso y que nos sigue atravesando, se ha vuelto más como un mantra que repetimos, pero que no lo estamos repensando qué implica, ¿no? Entonces ahí comienza diciendo, el texto comienza diciéndonos que hay muchas maneras de imaginar la globalización, ¿no? Y que cada manera va a ser diferente acorde al contenido empírico que le otorguemos, a la estructura, a cómo está estructurada esa conceptualización, a la periodización que le demos, ¿no? Implícita o explícita, y que en esas maneras de conceptualizarla es necesario hacer una revisión crítica, es necesario detenernos a ver tanto su base intelectual como la base política de lo que implica esa conceptualización, esa manera de imaginar la globalización. Entonces, lo que hace es pasar por alguna de las maneras de imaginar la globalización e ir pensando los efectos y las implicancias de esas maneras de entenderla, ¿no? Y nos va a decir, la manera de imaginar va a estar vinculada con cómo se presenta o cómo vamos entendiendo las relaciones de poder, tanto las sociales como aquellas que están contenidas en el sistema de poder-conocimiento. Entonces, de partida, nos invita a pensar una relación entre espacio, poder y saber, o espacio, poder y conocimiento, ¿no? Cómo las conceptualizaciones también tienen implicancias políticas y viceversa. Entonces nos está todo el tiempo invitando a tener esa revisión constante de la conceptualización, y también nos va a decir cómo es conceptualizado el espacio-tiempo, va a inferir en qué estamos entendiendo por globalización, cómo vemos esa relación o no, o si no lo vemos relacionado y vemos la preponderancia de uno sobre otro, va a indicar una forma de imaginar la globalización y va a llevar a efectos particulares. Entonces, la globalización en sí, o lo que solemos entender como globalización, parece ser que tiene un componente intrínsecamente espacial, pero ella nos va a decir, bueno, si nos detenemos a pensar cuánto tiene de espacial la conceptualización que hemos dado de globalización, y cuánto tiene de espacial, ¿no? Y para eso organiza el texto en 3 apartados, que ahí voy a ir, pero antes de eso, me parece que está bueno incorporar esta idea de que nos trae de geometrías del poder, del tiempo-espacio, pensando justamente en la interconexión entre estas relaciones de poder, tanto en lo social, pero también en el plano de conocimiento, y con la forma de comprender el espacio-tiempo, ¿no? Como que al tener esta idea de geometrías del poder, del espacio-tiempo, nos permite comprender de otro modo las realidades, nos invita a mirar de otro modo esas realidades, sea la globalización, o sea como en los otros artículos que nos comparte, o sea la conceptualización del lugar, o cómo entendemos los lugares. Entonces, ese vínculo, esa manera de entender esa interconexión nos posibilita una u otra forma. Antes de pasar a los 3 apartados, iba a decir, Andrés, vos avísame, porque claramente no me fijé en qué momento empecé a hablar, entonces capaz que si me paso de los 10 minutos.
Bueno, entonces, yendo al artículo, Massey lo organiza en 3 apartados. En el primero, recupera una forma de imaginar la globalización desde los teóricos postcoloniales, ¿no? Y esa manera la plantea como una forma de espacializar la globalización. Esta espacialización de la globalización nos va a llevar a revisar cómo ha sido empleado el término de globalización, y nos lleva también a ver esa otra manera, hacia volver a contar la historia, la narrativa de la modernidad, ¿no? En este apartado que se llama la globalización y la espacialización de la historia de la modernidad, va jugando justamente con las irrupciones que se propusieron desde las teorías postcoloniales y los teóricos y teóricas postcoloniales, para repensar esta historia que tenemos como clásica, como más conocida o hegemónica de lo que ha sido la modernidad. Entonces ahí nos dice, bueno, explicitar cómo fue pensada la globalización nos lleva a tensionar esa historia, ¿no? Esa historia que tenía como punto central Occidente. Esa historia que implicaba una narrativa con un protagonismo de Europa sobre todo, pero también con una idea que desdibujaba o invisibilizaba los efectos, por ejemplo, de la colonización, ¿no? Entonces, ella nos va a decir, poder desplazar a Europa del centro en esa historia, en esa narrativa, nos lleva necesariamente a pensar que la modernidad no ha sido una extensión de su propia historia interna, ¿no? De la propia historia interna de Europa, y que la colonización asume un lugar y un significado como un hecho histórico mundial, ¿no? Entonces, esa asunción o esa irrupción que hacen las teorías postcoloniales nos permiten ver cómo ha sido clave la manera de entender la modernidad para la formación de la identidad de Occidente, ¿no? Entonces, irrumpir con ese relato acerca de la modernidad nos abre a comprender un punto de vista donde Europa deja de ser el protagonista y a su vez nos permite ver la posición que estaba ocupando Europa, ¿no? En esa historia que la tomábamos como dada. Entonces nos permite ver la posicionalidad, la circunstancialidad geográfica, y también el discurso y el proyecto que había de fondo en esa visión de modernidad. Entonces nos va a decir, bueno, pensar el espacio, pensar esta vinculación de esta manera que estaba concebido el espacio, implicaba, en esta historia moderna tradicional, implicaba un discurso, un proyecto que permitió que asumiera como única genealogía o única forma de organizar el espacio el Estado-Nación, que también proyectó imágenes de un espacio vinculado más a fracturas, a rupturas, a divisiones, una visión que lleva a una manera de organizar, de controlar y de conceptualizar el espacio. O sea, ese proyecto de modernidad no fue solo un proyecto pensado como modernidad, sino que también implica una manera de entender el tiempo, un tiempo lineal, pero también implica una manera de pensar, de conceptualizar el espacio, y esa manera de conceptualizar el espacio y el tiempo lleva a una manera de organizarlo y de controlarlo, y de pensar distintos tipos de relaciones sociales. Entonces, en esto ella va a decir, el proyecto postcolonial, al espacializar la globalización, a pensar que este proyecto moderno, de modernidad, implicaba una idea de globalización de fondo, al discutirlo, trae a la luz los efectos de violencia, de racismo y de opresión que tenía ese proyecto, y muestra también una posición enunciativa que había del Occidente, como una manera universal, como una relación de poder que construía una geografía de poder, pero también una forma de conocer el mundo, ¿no? Entonces, cuestionar ese sistema de dominio nos permite repensar el espacio. Ese cuestionamiento que se hace desde la teoría postcolonial nos invita necesariamente a repensar el espacio, a pensar esa historia
normativa acerca del progreso como una continuidad lineal, a pensar que las diferencias espaciales no son una secuencia temporal, ¿no? No tienen que ver con una posición dentro de esta idea de progreso, de desarrollo, sino que tienen otras particularidades que están ancladas con los propios espacios y que nos invita a espacializar la teoría, nos diría en parte del artículo, ¿no? Reconocer esa espacialidad implica conocer el grado de diferencia y pensar que hay múltiples trayectorias y que hay múltiples temporalidades también. Implica la posibilidad de pensar en eso, la multiplicidad, tanto espacial como temporal. En eso nos va a decir que para que en esta idea, para que necesariamente coexistan distintas temporalidades y que para que podamos pensar trayectorias múltiples, debe haber espacio, tiene que estar el espacio presente. Cuando no está el espacio presente no podemos ver esa multiplicidad o esa multiplicidad tanto de temporalidades como de trayectorias, porque lo espacial provoca la interconexión, provoca los focos de encuentro y también implica una manera de entender el espacio y el tiempo en plural, ¿no? No como única y universal, sino desde la pluralidad. A partir de esto, en el segundo subtítulo del artículo, de la globalización no espacializada, nos va dando cuenta de algunos elementos que a ella le llaman la atención respecto a cómo se ha usado el término de globalización. Y en esa línea nos dice que ha sido un término poderoso y que todo el tiempo ha tenido efectos en las imaginaciones geográficas y sociales que hemos creado. Que entonces es necesario que tengamos esta constante revisión de cómo estamos entendiendo el término, cómo estamos conceptualizándolo, y también nos alerta del uso que le damos al término de globalización, ¿no? Nos advierte ahí que en nuestros trabajos todo el tiempo recuperamos la idea de globalización, vinculado quizás a... Me quedan 5 minutos, no sé cuándo lo pusiste, Andrés, pero bueno, lo voy a tomar así, entonces voy a ir cerrando. Lo que implica en ese apartado es ir marcando algunos elementos de cómo el espacio no es tenido en cuenta, cómo la idea del término de globalización que tenemos, esto vinculado a un espacio sin barreras, a la interconexión, a la posibilidad de movimiento, es desigual, no es para todos del mismo modo, ¿no? Ni para todos los espacios, ni para todas las personas. Entonces, que necesariamente de trasfondo, en esta idea de movimientos y restricciones, de un espacio libre, que es netamente el posicionamiento también neoliberal de pensar la economía, es también una historia, una narrativa contada por algunos grupos hegemónicos, por instituciones como el FMI, como el Banco Mundial, como otras instituciones que recuperan esta visión para definir sus políticas, sus acciones y su manera de organizar el espacio y el tiempo. Entonces, la invitación que nos va a hacer, ella lo que va a hacer es cerrar justamente con proponernos una visión alternativa de globalización, y esta visión alternativa de globalización tiene que ver justamente con su propuesta o con su manera de concebir al espacio y a la espacialidad y a la vinculación espacio-tiempo, ¿no? Entonces, pensada desde el encuentro, desde la interconexión, pensándolo como un espacio plural y abierto, nos va a decir, permite justamente no enfocarnos en los lugares, en los espacios únicamente desde los límites, sino abrirnos a las interconexiones y a las articulaciones que se dan, y cómo el espacio va siendo un proceso en proceso constante. Entonces, pensar desde ahí la globalización nos va a habilitar a pensar otras trayectorias, otras historias, otras narrativas y otras posiciones, otros actores en juego, que no estamos viendo gracias a la conceptualización que nos atraviesa y que hemos tomado quizás acríticamente o sin tanta revisión de la globalización que hemos aceptado como esto, como ciudades globales, como internet, como el movimiento, como la globalización de los espacios y del movimiento, que no realmente
cuando nos detenemos a pensar en las prácticas y en las propias relaciones sociales, en las relaciones de poder, no es así. Entonces lo que nos está invitando es a pensar de otro modo la globalización y a habilitar también los procesos de lucha que pueden tener lugar con ese modo de entender la globalización. Y de última copio las preguntas en el chat, de las que había dejado para el debate, porque me imagino que va a seguir Gaby, entonces las pongo después para el final. Sí. Eso es. Gracias. Gracias, Carla. Pues lo bueno es que estos dos artículos están como unidos, ¿no? Bueno, sí, como encadenados, ¿no? O sea, como que profundiza, va como para un eje en este de la globalización, y en el que yo voy a presentar se enfoca más como en la cuestión de la política, ¿no? O sea, como el análisis desde la política. Entonces, yo hice unas cuantas diapositivas para ayudarme ahí visualmente, aprovechando que la autora es bastante ordenada en su exposición. Entonces, voy a compartir pantalla y me avisan si quieren en el otro chat cómo voy de tiempo, porque acá no lo voy a ver. Entonces, bueno, como ya decía Andrés en la introducción, este capítulo se llama La filosofía y la política de la espacialidad, algunas consideraciones, ¿no? Entonces, justo es así, es como un tema muy grande, pero visto desde algunas cuestiones muy puntuales, sobre todo como revisiones y sugerencias. Entonces, ¿cómo se mueve esto? ¿Cómo le hago para avanzar? Ahí. Ok, entonces el objetivo del capítulo es precisamente desarrollar directrices sobre cómo el espacio, perdón, en los tiempos actuales, ¿no? Digamos, con lo que nos demandan los tiempos actuales. Llámense actuales, esto era en los 90, 1990. Ahora justo va a ser nuestro reto actualizar ese actuales desde dos aspectos. Cómo conceptualizar el espacio, y para ello, está lloviendo, internet es inestable. Para ello revisa como unas corrientes filosóficas de cómo se conceptualiza el espacio, también cómo se teoriza el espacio desde las ciencias sociales. Todo esto se va a revisar desde su abordaje político, y para ello nos propone como tres posiciones iniciales, que son con las que va a entrar en diálogo a lo largo del texto. El primer posición es que el espacio es producto de interacciones, es decir, para pensar en un espacio relacional, que ya apuntaba un poco Carla hacia ello. Por eso puse ahí como un arrecife, ¿no? Justo como estos ecosistemas en los que son importantes las relaciones que guarda cada organismo con el otro y con el ambiente. El segundo posicionamiento es que el espacio es la esfera de la posibilidad de la existencia de la multiplicidad, ¿no? Algo que también ya Carla mencionaba, ¿no? O sea, solamente si hay espacio se puede pensar en esos múltiples objetos que a la vez se relacionan, ¿no? O sea, cada uno de estos elementos pues va interconectado. Ahí la imagen es de un tianguis o mercado de aquí, para que como que vayamos fijando esas ideas, ¿no? O sea, de las relaciones, de lo múltiple y diverso, y finalmente esta última idea del espacio siempre como en proceso o como algo abierto, es decir, que no se cierra, sino que justamente esas relaciones que se dan en el espacio pueden o no suceder, es decir, no es que estén ya todas las conexiones hechas, sino que pueden o no suceder, y eso le da esa apertura y esa flexibilidad que, como vamos a ver, es muy importante en este análisis político que la autora propone. Entonces, justamente lo que hace es decir, bueno, no hay una relación, digamos, 1 a 1, pero más o menos la propuesta que plantea es que estos tres posicionamientos respecto al espacio o las características del espacio pueden entrar en diálogo con algunas como ejes esenciales de lo que podríamos llamar una política progresista. En primer lugar estaría pensando en el espacio relacional, cómo entra en diálogo con el antiesencialismo que forma parte de una política progresista, donde las identidades no están dadas por sentado, sino que se van construyendo, ¿no? Entonces hay una posibilidad
justo de construir, entonces de proponer. En ese sentido se vuelve el espacio una parte integral de esas subjetividades políticas que es posible pues construir, ¿no? En cuanto al espacio pensado como concomitante de la multiplicidad, tenemos este diálogo con justamente que en el discurso político de izquierda o de las izquierdas se retoma, ¿no?, el discurso sobre las diferencias, ¿no?, y la importancia de ya no estos discursos universalistas, por ejemplo, que predominaron por mucho tiempo. Por ejemplo, lo llevo a México, que es de donde soy, ¿no?, así de pues todos somos mexicanos, y las políticas indigenistas que llevaban como al unificar y homologar a todas y a todos, sino que más bien en los discursos de izquierda hay esa reivindicación de las diferencias, ¿no?, de las diferencias tanto de origen como diferencias también, no sé, como en cuanto a todas las diversidades, ¿no?, que ahora son reconocidas, incluso de los mismos posicionamientos políticos, ¿no?, y de esa posibilidad de democracia, ¿no?, donde hay como una pluralidad en cuanto a los posicionamientos políticos. Y esto en relación al espacio, entonces, retoma pues esto que ya también Carla hablaba, ¿no?, de que justamente la posibilidad misma de todo reconocimiento y multiplicidad depende del reconocimiento de la espacialidad, ¿no? O sea, tiene que haber espacio para que haya esa multiplicidad. Y finalmente con el espacio abierto, pues justamente dialoga en cuanto a la política progresista con la apertura genuina al futuro, ¿no? O sea, con poder estar abiertos a lo que en el futuro se pueda construir, ¿no? Y por lo tanto tener una historia abierta, es decir, no una historia que ya está dada por sentada como solía ser o puede ser todavía, esta mirada como lineal, que más adelante se va a explicar un poco más, pero esta mirada lineal en la que hay un solo modelo de desarrollo, no una historia que es una sola línea que todos los países solamente tienen que ir siguiendo uno tras otro, sino más bien estar como abiertos, ¿no? Y solamente teniendo ese posicionamiento de un espacio abierto, de una historia abierta, se puede hablar en sí de una existencia de la política, ¿no? Y esta idea me pareció súper como sencilla y a la vez como muy reveladora, puesto que es cierto que las estructuras como ya cerradas, y justamente por eso fracasaron, creo, en el pasado también proyectos políticos que iban hacia estructuras cerradas, ¿no? O sea, como hacia, vamos a alcanzar este paradigma y punto, ¿no? Y como un punto final. Entonces, cuando no lo alcanzas, no sabes qué hacer con todas las posibilidades, ¿no? En cambio, si estás abierto al futuro y a su diversidad y a su multiplicidad, entonces puedes construir política, ¿no? Bueno, ya lo discutiremos al ratito. Entonces, plantea esto, ¿no?, como este diálogo, y hace una revisión que no voy a detallar, pero hace como esta revisión de cómo se ha pensado el espacio desde diferentes como posicionamientos filosóficos en las ciencias sociales, revisando en primer lugar los postulados de Henry Bergson, que también se derivan hasta de Lucy Guattari, en donde el tiempo es la dimensión esencial de la diferencia, ¿no? O sea, no, al contrario que lo que ella dice que es el espacio, es más bien el tiempo, y el espacio como una dimensión fija de la representación. A cada uno de estos, pues como de estos postulados, Massey lo refuta o lo amplía o lo contrapone a lo que ella plantea en este primer posicionamiento, pero no lo voy a repetir porque pues, de eso se va a tratar la discusión. Y después la escuela estructuralista francesa, ahí digamos que justamente el estructuralismo pues es lo que plantea que existe una coherencia interna de las estructuras y que es autosuficiente, ¿no? Que no depende como de otros elementos, sino que la propia estructura por sí misma es autosuficiente, y ahí el tiempo y el espacio son vistos como antónimos, llegando incluso como a confundir a ese espacio. O sea, digamos, es como si o es tiempo o es espacio, ¿no? Entonces, si no hay tiempo, automáticamente es espacio, ¿no? Como llegando a una confusión entre lo atemporal inmediatamente como espacio, ¿no? Por lo tanto, el espacio es visto como una ausencia de temporalidad. Después, una tercera corriente que revisa es la organización del espacio en términos temporales, que es justamente esta visión como de historia lineal, ¿no? Donde hay países más avanzados y unos más retrasados en un supuesto progresismo hacia donde todos vamos, ¿no? O incluso como pensando en las teorías de Marx, ¿no? Así pensando que vamos hacia un
socialismo, comunismo, así hacia donde todos tendrían que llegar en algún momento, ¿no? Entonces, aquí, desde ese posicionamiento, la diferencia entre los lugares radica en su ubicación en esa secuencia histórica, ¿no? Y frente a ello, bueno, pues Massey evidentemente lo debate, más bien defendiendo justo como la particularidad de cada espacio como por sí mismo, ¿no? Sin necesidad de estarse como comparando con los otros. Y la otra, que también ya mencionaba un poco en el caso de pensando en la globalización, es esto de pensar el espacio como fragmentos, ¿no? Como estados-nación, que casi brotaron de la tierra, ¿no? O sea, como que las diferencias, como si las diferencias culturales hubieran brotado de la tierra, y eso nada más es reconocido después como estados-nación, ¿no? Entonces las culturas tendrían ahí como sus propios espacios cerrados en sí mismos y distinguidos de los demás, ¿no? Entonces eso también lo va a refutar Massey, puesto que justamente esas particularidades, ella dice, más bien provienen de las interrelaciones que se dan entre los espacios, ¿no? Y no como algo monolítico o cerrado. Entonces, justo en este esfuerzo que ya venía desde el artículo anterior, viene esta propuesta de una nueva imaginación geográfica, y esto también me pareció como desde el otro artículo, desde el anterior, como muy bonito en cuanto a cómo nos posicionamos ante este tipo de desarrollo, digamos, epistémico, ¿no? Es que es desde la imaginación, ¿no? O sea, como la imaginación geográfica es esa posibilidad que tenemos de pensar el espacio, ¿no? Y es, al ser nombrada como imaginación, justamente la deja abierta y ligera, ¿no? Como para que podamos darnos vuelo y ser flexibles, ¿no? Y ser flexibles para poder realmente como abrazar esas diversidades. Entonces, justo desde este posicionamiento así flexible, lo que va planteando Doreen Massey es que el espacio como parte integral de la producción de la sociedad, ¿no? O sea, digamos, ella lo que propone es que trabajemos en una imaginación geográfica que nos posibilite pensar al espacio como parte integral de la producción de la sociedad, repensar la identidad del lugar como un sentido global del espacio, en términos relacionales, que bueno, eso ya se desarrolló también en unos capítulos anteriores, visibilizar las cartografías del poder de dichas identidades del lugar, es decir, no dejar de lado que todo esto no sucede en un plano isomorfo, ¿no? Sino que existen relaciones de poder, relaciones de dominio y subordinación que también moldean ese espacio, ¿no? Y también posibilitan o no esas relaciones que conforman al espacio mismo, y por lo tanto también configuran o no esa multiplicidad que forma parte del espacio. Y obviamente pues que esa imaginación geográfica lleve a rechazar esa historia lineal y su temporalización del espacio. En síntesis, a lo que nos llevaría todo esto es a reconocer que el futuro no está escrito, sino que al menos en cierto grado y dentro de las condiciones que imponen las circunstancias que no elegimos, no se ve aquí, pero dice, está en nuestras manos construir. Y entonces, estas serían como las preguntas. Creo que hice menos de 10 minutos, pero bueno, así tenemos más tiempo para hablar. Las preguntas que propondría para la mesa es una, ¿cómo se traducen estas tres posiciones que plantea Massey? Digamos, el arrecife, el tianguis y el aeropuerto, en términos de movimientos sociales, ¿no? O sea, ¿qué nos posibilita en términos de movimientos sociales, o qué nos podría posibilitar, cuáles serían los retos, ¿no? Un poco como en esta cuestión de qué nos invita a ver, ¿no? Y por otro lado, al revés, ¿no? O sea, como los nuevos movimientos latinoamericanos de defensa del territorio, ambientalistas, feministas u otros, posibilitan otras concepciones del espacio en diálogo con su propuesta política, es decir, tomando como la estafeta, un poco la sugerencia que nos da Massey, también como desde la realidad conceptualizar, pues esta sería mi invitación a que lo viéramos como en estas dos direcciones. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias Carla y Gaby. Bueno, ya tenemos al menos 4 preguntas que nos plantean tanto Carla, que están en el chat de acá de Zoom, y Gabriela, que nos lo planteó ahora al final de su presentación. Entonces, no sé quién se quiere tirar al agua. Podemos ir tal vez levantando las manos ahí en Zoom, y yo puedo ir dando la palabra. Bueno, ya Gaby puso las preguntas por acá también.
nadie se anima. Bueno, creo que todo el mundo está tímido. La primera es gratis, la primera siempre es gratis. Así que, a ver, bueno, básicamente me voy a enfocar más en el texto de Carla, porque fue el texto que más leí. El de Gaby lo terminé de leer a medias, pero las preguntas también están motivando muchas otras cosas. Basado un poco en las preguntas, ¿no? Y también, sobre todo en la última parte de la segunda pregunta que Carla hace, ¿no? De cómo dice esta manera de imaginarla y las geometrías de poder en las prácticas académicas y cotidianas, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención de este texto, especialmente es la cuestión de pensar esa cuestión, desde dónde se escribe, desde dónde se están pensando las teorías, quién las está escribiendo, cómo se han escrito. A veces, la vez pasada conversamos, nosotros en la sesión anterior decía, a veces tenemos la costumbre de importar, ¿no? Teorías, ¿no? Importamos conceptos ya hechos, ¿no? Y no nos ponemos de manera crítica, ¿no? A revisar, por ejemplo, qué significa la globalización. ¿Qué es la globalización? ¿Cómo esta ha ido, se ha ido normalizando hasta un cierto punto? Y cómo esta crea una narrativa, ¿no? Una historia lineal de cómo contar la historia de la modernidad, ¿no? La modernidad colonialidad, que también se va a discutir, ¿no? En teorías coloniales, ¿no? El grupo de la modernidad colonialidad, y que dentro de la geografía, por ejemplo, rescataría a otras autoras también están trabajando actualmente esta categoría, ¿no? De pensar, ¿no? Críticamente cómo la globalización nos ha atravesado y cómo esa globalización muchas veces también está afectando los otros procesos, las otras historias, las otras líneas de tiempo que existen, ¿no? Y que Marcel mismo menciona en la multiplicidad, en el segundo texto, la multiplicidad de los espacios, ¿no? Muchas veces conseguimos entender el espacio, a veces tenemos, no sé, una profesión mía, en esa idea de la linealidad y no pensamos, por ejemplo, en la otra linealidad que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no? Yo trabajo directamente con pueblos indígenas, pueblos tradicionales, aquí en Brasil, ¿no? Y es otra forma cómo se cuenta la historia, cómo se escribe la historia, ¿no? Y cuando uno va conociendo, va investigando, por ejemplo, a profundidad, existe una diversidad de lo que, bueno, lo que en la línea también, complementando a lo que más se trae, ¿no? Heidegger dice, ¿no? La multiterritorialidad, ¿no? La transterritorialidad, los diferentes territorios, ¿no? Entonces los múltiples espacios, múltiples territorios, múltiples formas de contar el, el territorio, perdón, contar la historia, también hacen parte de cómo ese espacio es construido, ¿no? El espacio más en el anterior texto, en el tercer texto, me acuerdo que más se decía, hablaba de una frase de Marx que me llamó mucho la atención, que me ha marcado, que es la utilización del espacio por el tiempo, ¿no? Y eso también es una forma de cómo también se cuenta, ¿no? Cómo es que este espacio es contado a través del tiempo, a través de discursos, ¿no? Que, como bien dice Carla, fragmentan, ¿no? Fragmentan a través de qué cosa, a través del famoso Estado-Nación, ¿no? Y que otras formas de territorialidad, otras formas de espacialidad no son consideradas, como por ejemplo la forma como se organiza el espacio desde poblaciones tradicionales, ¿no? Sean pueblos indígenas, sean quilombolas, sean ribereños, aquí en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces es una de las cosas que me llama mucho la atención en este texto, ¿no? Esto que por aquí podría contribuir por ahora. Gracias. Gracias, Gino. Ahora Perla había activado el micrófono, no sé si querías conversar algo. No, antes sí lo había activado. No, o sea, quería destacar la idea de apertura en el sentido, bueno, que ustedes lo están planteando en el sentido político, y o sea que más que todo como esa apertura implica la posibilidad de cambio, ¿no? Que y que en el propio devenir se va definiendo, ¿no? Entonces, en esa pregunta que hizo Gabriela sobre lo que implica para
los movimientos ambientalistas, feministas, me parece que justamente eso, ¿no? La posibilidad de pensar que todo está abierto, ¿no? Para pensar con la construcción de otras espacialidades, ¿no? Y como decía recién Gino, también recuperando experiencias más latinoamericanas, ¿no? De pensar, de imaginar, diríamos, para recuperar esta idea que Carla planteó, esa espacialidad. Bueno, quería eso, destacar más que todo la implicancia de esa apertura en términos políticos, ¿no? Gracias, Perla. No sé si alguien más quisiera dar un aporte o si no, no sé si Carla o Gaby quisieran como complementar algo para seguir ahí el diálogo. Ahí Aritz acaba de escribir algo en el chat, no sé si lo querés leer vos, Andrés, lo leo yo. Dicen, bueno, muchas gracias a Carla y a Gaby por las presentaciones claras y directas, y gracias a Andrés por la presentación. Aquí ya se hizo tardecito, mañana les sigo en YouTube, nada más dejaría una reflexión sobre Massey y su comprensión del tiempo. Ella tiene unas indagaciones bien interesantes en torno a los conceptos de simultaneidad, la coetaneidad, y de cómo convertir el espacio en tiempo. Cómo convertir el espacio en tiempo puede negar la implicación en la producción de la desigualdad, y de ahí se une con la responsabilidad del lugar. Y bueno, y se despedía. Todavía estás, no te despediste, estás acá, Aritz. Bueno, nada, bueno, creo que está re bueno esto que aportás, pero también lo que estaban diciendo todo lo que dijo también Perla y Gino, en lo que decías, Perla, de la apertura, yo me quedo pensando, sobre todo porque esto veníamos conversando en las sesiones anteriores, de que sentíamos que por ahí muchos de los textos de Dorim Massey estaban como enfocados a pensar justamente la conceptualización de lo espacial, ¿no? Y que es una provocación también no solo en términos políticos y de los ámbitos sociales y de los movimientos, sino que también nos está interpelando en el plano académico. Entonces, nada, con esto que decías de la apertura, me quedo como pensando también cuánta posibilidad de pensar la espacialidad así en términos de los ámbitos académicos, no tanto de una clase en sí, que la podemos discutir, lo podemos plantear, sino en cómo está estructurado el ámbito académico. Realmente tenemos esa posibilidad de recuperar esta idea superpotente de espacio y de espacialidad, y cuánto, un poco lo que nos dice ella cierra en una parte del texto que presentó Gaby, de decir cuánto realmente estamos pensando el espacio o cuánto realmente solo estamos nombrando como término, ¿no? Y en las sesiones anteriores nos quedamos mucho tiempo reflexionando en cuántas veces hacemos como mantra, en vez de la globalización hacemos de mantra la idea de el espacio es una producción social, pero no entendemos como esas interconexiones, ni las relaciones, ni cómo se hace trama también de desigualdades y de relaciones de poder. Entonces, nada, me quedo como pensando eso también, porque al menos quienes estamos acá, no sé, Ailén por Enrique, no porque no lo conozco, pero digo, estamos por ahí en espacios académicos, y creo que también hay un desafío político también ahí, ¿no? De repensar en esa línea. Entonces me quedaba pensando en eso, y lo que decía Gino también me queda pensando, también me movilizó esto que nos plantea, quizás había leído otros textos de Massey y no me había enfocado tanto en eso, pero también cómo trae, cómo esta idea o esta historia, esta narrativa de la modernidad también instaló este modelo del Estado-Nación en todo el mundo, ¿no? Lo globalizó esta idea, y que es un imaginario tan fuerte que muchas veces, aún desde los movimientos sociales y desde distintos grupos, no nos podemos correr, ¿no? Como que no podemos imaginar más allá de eso, porque ya nos atravesó tan fuerte esa narrativa, esa forma de organizar el tiempo, el espacio, y sobre todo las relaciones sociales y las relaciones de poder, que no, es como que nos nubló la posibilidad a creatividad, ¿no? Que nos están motivando también más. Entonces eso me generó un poco. Gracias, Carla. Sí, yo algo de lo que, para aportar algo,
leyendo, no sé, a Mase y así como otras personas, como que uno llega, bueno, yo llego como a un punto de no retorno, bueno, tomando en cuenta que siempre los conceptos son como territorios que están en disputa y se están apropiando y reapropiando de formas distintas, pero digamos, al leer esos textos de Massey, yo llego como a una disyuntiva de cuánto verdaderamente tenemos que seguir utilizando y reproduciendo este concepto, ya que se constituye en una metanarrativa que ya genera una imaginación que está instalada en las mentes de las personas. Entonces también como relacionado a esto que nos plantea Gaby, yo me cuestiono cuánto, digamos, desde la academia o desde los movimientos sociales, la globalización debería, no sé si plantearlo de esta manera, debería de ser un concepto a seguir pensando y reproduciendo, o cuánto más bien deberíamos de abrir una posibilidad a construir otros conceptos que ayuden a denotar, digamos, estos procesos globalizadores desde su territorialización de desigualdades, de exclusiones, de marginalidades y etcétera, ¿verdad? Entonces como que a veces más bien, como en estas, cuando se utilizan estos conceptos y se ponen en discusión, llego más bien como a ese punto de no retorno, sí, de si seguir utilizándolos y más bien desecharlos, si más bien poner en práctica esta imaginación geográfica y tratar de gestar otras formas de conceptualizar procesos, porque muchas veces utilizar estos mismos conceptos es caer en la trampa de seguir instalando y reproduciendo una forma de entender la producción del espacio, procesos globalizadores, etcétera. No sé, lo planteo ahí, no sé si esto genera como algo para discutir. Ailén Enrique escribe aquí en el chat, no sé si debe decirlo o lo leo por él o ella, no sé, disculpe. Pero dice, también estoy en ámbitos académicos, les agradezco que hayan abierto este espacio de discusión, lamentablemente no puedo encender el audio y participar de modo más activo, espero hacerlo en otra oportunidad. Ailén es arqueóloga, nos conocemos y le interesa mucho todo lo que tiene que ver con espacio y escalas y bueno, este momento de estar complicada porque tiene un nene y también es la hora de baño, cena y todo eso. En relación al debate, o sea, me gustaría unir las dos ideas que planteó un poco esto que planteó Carla del Estado-Nación y lo que planteó Andrés de la globalización. En realidad ya es un término, o sea, la globalización es un término ya político también, y tiene la armadura y la consistencia que tiene la globalización, diríamos, a nivel de político. El tema, o sea, es como, de alguna manera, cómo esta imaginación nos ayudaría aprovechando este desafío de pensar de otra manera el espacio, a buscar imaginar otras interconexiones, diríamos, que desafíen, siguiendo a Doris Massey, esa geometría del poder que tanto el Estado-Nación como la globalización nos impone, ¿no? Entonces, me parece que lo que ella hace, y también Milton Santos por otra globalización, es como poner en cuestión cómo se presenta la globalización neoliberal, diríamos, ¿no? Es un hecho la globalización neoliberal. Bueno, podemos pensar otra geometría del poder que nos lleve a otra globalización, diríamos, ¿no? Cuando Carla hablaba del tema del Estado-Nación y cómo, a pesar de que hacemos esfuerzos, siempre seguimos pensando en esta línea, me acordaba mucho, bueno, en tiempos de COVID, ¿no? Que las fronteras eran las del Estado-Nación. ¿Se podrían haber definido otras geometrías sanitarias? Diríamos, hay algunos artículos que muestran cómo los pueblos originarios definieron sus propias barreras sanitarias, diríamos. Pero bueno, quizás hubiera sido interesante trabajar con geografías más flexibles, ¿no? El trabajar con los límites de los estados nacionales creó muchos problemas en algunos lugares, ¿no? O interprovinciales, ¿no? En términos de cuidados, por ejemplo. Bueno, entonces podríamos haber desafiado en ese momento
la emergencia sanitaria con otras propuestas, diríamos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir. Bueno, yo tomo la palabra y agradezco la exposición que comparten Carlita y Gaby. A mí la verdad es que me dejan sus preguntas todavía sin respuesta. Esta pregunta que lanzaba Carlita, ¿no? De qué moviliza esta manera de, o sea, bueno, de imaginar las geometrías del poder en nuestras prácticas cotidianas. A mí me hace pensar desde el activismo, al no ser académica o estar dentro de las instituciones formales de la educación y hacer más educación popular desde el activismo, me hace pensar en otras geometrías del poder dentro de las redes anarquistas y dentro de las redes activistas que también hay, o sea, hay otros micropoderes que casi no se mencionan porque se está en contra de ese poder hegemónico, pero también se reproducen otras prácticas, ¿no? Entonces me hizo pensar eso. Y por otro lado, lo que arrojaba Gaby en esta pregunta de si en estos movimientos sociales o nuevos movimientos sociales desde América Latina, donde se está poniendo el cuerpo en la defensa del territorio y constantemente en estos diálogos que ahora se están dando, pero que siempre han estado segmentados o separados, el feminismo desde una mirada muy antropocéntrica y el ambientalismo desde una mirada muy patriarcal, entender estas otras concepciones del espacio en diálogo con sus propuestas políticas, algo que yo traigo mucho con ruido, porque empecé a estudiar complejidad y sistemas dinámicos hace un año, más o menos, y me ha cambiado mucho la concepción del espacio y del tiempo. Y justo ayer hablaba con Gaby, haciendo una entrevista a otra compañera de GeoBrujas, cómo las escalas, la mirada de la escala nos ha hecho una fragmentación del espacio y del tiempo, ¿no? Para hacer representaciones, sobre todo en la cartografía. Pero ahora, algo que nos está planteando las ciencias de la complejidad o estos paradigmas en la ciencia es tener un pensamiento sistémico desde la interconectividad. Desde toda esta fragmentación escalar, en realidad todo el tiempo ha estado conectada. Simplemente la geografía la cortó como un pastel por rebanadas para hacer como pequeños retratos de paisaje, territorio, temporalidad, contexto, lugar. Entonces, a mí ahora me está haciendo mucho ruido porque siento que las ciencias de la complejidad me están a mí ayudando a comprender o tratar de lograr conectar con otros pensamientos que son andinos, que son mayas, que son de pueblos originarios, que son un pensamiento no lineal, ¿no? Sino complejo, dinámico y desde la interconectividad, ¿no? Y que creo que no había encontrado otra manera de comprenderlo más que ahora con esto que estoy estudiando, entonces, y que estoy volviendo a estudiar. Entonces, traigo eso, ¿no? Como, o sea, cuando hablaban, ¿no? Espacio relacional, ¿no? Como desde la subjetividad política. Y luego el espacio de la multiplicidad, donde hace ese reconocimiento a todas estas especialidades. Creo que el tercero, el espacio abierto, cuando habla de la historia abierta y de la importancia de tener una apertura hacia el futuro sobre la existencia política, es el que a mí ahorita en estos momentos me está atravesando más, personal y políticamente, porque siento que es como una apuesta, ¿no? Política, el pensar otras formas de entender el espacio, el tiempo, la realidad y lo que habitamos en la cotidianidad. Tal vez es como una necesidad de tener esperanza a visualizar otras cosas, pero creo que es lo que agradezco mucho de la reflexión de Doreen Macy y de lo que ustedes lograron sintetizar súper bonito. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, la otra, Carla. Perdón, te interrumpí, Andrés. No, adelante, Carla. No, que me quedé pensando en lo que está diciendo Car, que justo ayer, y estaba buscando ahora, pero no lo voy a encontrar en las redes, justo habían compartido algo respecto a qué idea de espacio producía la geometría, pensando también en la propuesta de geometrías del poder que hace, no sé, y esto de abierto.
y justamente hacían un análisis, era más de una página más de ciencias más duras, ¿no? Pero hacían un análisis de cómo la geometría, si bien construye un espacio más abstracto y más cerrado, también tiene un campo de posibilidad a pensar la apertura, y a pensar otras relaciones y otras interconexiones, y justo con lo que dijiste que estabas estudiando, me parece que también de alguna manera implica esto de poder moverse del lugar, ¿no? De justamente abrirse al movimiento, de cambiar de posición para ver, porque quizás lo que nos pasa es tanto con los términos y con otras, y con prácticas también, y lo que recuperamos y rutinizamos también o naturalizamos, es que tomamos una manera de entender que nos cierra, pues la podemos considerar que es una manera crítica de entender el espacio, podemos seguir algún autor o alguien, y nos cierran eso, y seguimos como en esa línea, como en esa inercia de ese movimiento, y nunca nos dimos la posibilidad de detenernos y movernos a otro lugar, o escuchar otra manera de ver, o de entender, o de comprender eso. Entonces pensaba también, justo ayer lo veía, que estamos para la sesión de hoy, pensaba, bueno, también aún en lo que pensamos más rígido, como es la geometría en sí, creo que Macei hace como una síntesis muy, muy potente en varios sentidos, no solo de la geometría de poder, sino de lo que nos plantea de espacio. Y que esto de los movimientos, pensando en la pregunta de Gaby también, me quedaba pensando en otros textos que vimos antes, en las sesiones anteriores, de las universidades abiertas, en las que ella era partícipe, ¿no? Y con estudiantes que por ahí eran de sectores populares o obreros. Entonces creo que esta propuesta de ella no es al azar, sino también tuvo que ver con esa escucha de otros recorridos, de otras trayectorias, ¿no? Y de otras posibilidades de relaciones. Entonces pensaba que, ya sea en un ámbito académico más formal, pero también lo que decía Secar, de otros movimientos y de ámbitos también de educación popular, creo que esa posibilidad de escucharnos y de dejarnos, o habilitar otros movimientos, ¿no? Es parte de este de devenir, o de este espacio abierto que nos está proponiendo, ¿no? Porque si nos quedamos en el mismo lugar, no vamos a tener justamente movimiento. Vamos a seguir siempre con la misma idea, y estamos ahí como si fuera la gran idea, y al fin y al cabo estamos reproduciendo esa sola historia. Entonces creo que eso también es una invitación a la apertura, es esa invitación también a poder en algún momento darnos esa, que no es fácil, pero es esa posibilidad de revisar las propias prácticas y de revisar cómo estamos entendiendo esos términos. Y a mí la otra sesión, una de las primeras creo que fue, abrió mucho aún en el espacio de las clases, ¿no? De pensar cuánto, esto que decía antes, de cuántas veces realmente en vez de globalización tomamos como mantra la producción del espacio, pero todo lo que implica esa idea de producción social del espacio no la estamos teniendo en cuenta, y estamos reproduciendo en los estudiantes, en quienes son partícipes de esas clases, también esa idea más quieta de la producción del espacio, ¿no? Porque es como, es un producto social, una construcción social, pero no entramos más en todas estas otras dimensiones de lo que implica, y creo que eso Macei en todos sus textos nos está todo el tiempo como movilizando a eso, a decir, bueno, revisemos lo que estamos entendiendo, revisemos esos términos, porque implican prácticas, implican formas de organizar, tienen implicaciones materiales y prácticas, no es solo una discusión en lo teórico, sino toda la implicancia que tiene en la construcción de los espacios, de las espacialidades, de las realidades, y en sí de las relaciones sociales. Entonces, ahí no sé, como que nada, cada texto me gusta más la propuesta de Macei, que por ahí la tenía muy acotada antes, no había leído tanto, y en esta lectura del libro nos invita como a ver otras dimensiones de su propuesta, que es súper enriquecedora en muchos sentidos. Rápidamente, para complementar lo que dice Carla, a mí me gustó muchísimo una frase del texto, la parte del texto que me toca a mí, que dice, el espacio, bueno, palabras más menos, dice, el espacio es una zona de disrupciones. Creo que eso es como, wow, ¿no? O sea, como de ahí puedes hacer todo un, no sé, toda una apuesta política, ¿no? Desde el espacio como una zona de disrupciones, ¿no? Entonces no solamente como es un campo de interacción, evidentemente no es una superficie, ¿no? Pero justo en cómo complejizamos es un producto social, pero producto como que ya lo fija, ¿no? En cambio así es una zona de disrupciones, o sea, todo puede pasar, pero no todo puede pasar porque están las geometrías del poder, ¿no? Entonces creo que ahí
nos abre como muchísimo las posibilidades, los cuestionamientos también. Y ahorita que decías esto de la geometría, me lleva a pensar, no sé si ustedes conocen este pues, campo que hay, que es la geometría proyectiva, que justamente es como, pues es un campo de la matemática igual, ¿no? De la geometría, pero que justamente como que el objeto que alcanzas a ver es solamente como un principio de lo de, por ejemplo, una parábola, ¿no? O sea, la parábola es como tú ves esa forma, pero en realidad se está abriendo todo un campo que no estás viendo, pero se está proyectando hacia allá, ¿no? Entonces, eso en las artes, en el pensamiento matemático, pues es como, pues sí, toda una posibilidad ¿cómo decirlo? De entender la relación entre lo materializado y lo no materializado, ¿no? Justamente, que podríamos pensar como entre los conceptos y las prácticas. Entonces, creo que si pensamos un poco como en esas geometrías del poder, también como geometría proyectiva, creo que ancla muy bien con esta idea de entonces es posible tener un proyecto político, ¿no? Entonces es posible tener apuestas políticas que van hacia esa transformación, como ya decía también Perla, ¿no? Y ya, dejo mi interrupción. Aprovechando este tema de la geometría que sacaron, no sé si, Gabriela, vos venís del área más de la matemática o algo así. No. No sé de geografía humana. Ah, bueno. No, porque digo, a lo mejor tenías un manejo, porque también me parece que está mucho en juego la topología en sus reflexiones de geometría de poder. Por eso quería saber si por ahí tenía. Porque la topología te abre, no te cierra el espacio, te va creando, ¿no?, conexiones, lugares, lo que ella plantea como conexiones, lugares de encuentro, que puede ir cambiando, ¿no?, que diríamos, es provisoria. También, bueno, eso puede permitir estas zonas de disrupciones que vos planteabas, ¿no? Me parece. No sé lo que... Yo siempre que me imagino esa geometría me la imagino más en eso, en términos topológicos. En esto que están diciendo que va saliendo, creo que también me acordé de ahí en otro espacio, una articulación con compañeras de matemática para nivel inicial, o sea, pero para pensar el espacio, y creo que eso, ¿no? Que también tenemos como, que hacemos articulaciones a veces, pero a veces muy de las ciencias sociales, y que está bueno como también quizás fortalecer estos diálogos con otras ciencias, que por ahí también tenemos una construcción de lo que pensamos que dicen, pero también hay estas aperturas, ¿no? Digo, en matemática, en otros espacios, y de repente me acordaba, bueno, de matemática, pero también pensaba en lo que estaba diciendo justo Gaby, de pensar, bueno, que lo decía Bell Hooks, pero también muchas otras autoras, de pensar la unión también de la mente y el cuerpo, ¿no? De esto que tenemos también tan fragmentado de los conceptos, y la práctica, y el hacer, bueno, esa parte, y también como hay varias autoras ahora que mezclan desde la danza o desde la filosofía, bueno, desde la danza también cómo se está pensando el espacio y las espacialidades, ¿no? Y lo que nos está invitando a comprender también, a entender de otro modo. Entonces me parece que justamente que pensar que tendremos que trascender la fragmentación, no solo espacial en términos de la realidad, sino también la fragmentación que hemos tenido como campos en la academia, ¿no? Como múltiples disciplinas fragmentadas que no están dialogando tanto, o tienen un campo muy específico, que deberíamos empezar a encontrar las interconexiones de nuevo, ¿no? Encontrarnos en eso, porque creo que es donde más se nos habilita a comprender muchas de estas propuestas y a ampliar, a tener otras imaginaciones también. Eso me queda pensando. Sí, que ahí también como
ligándolo un poco a la pregunta que yo planteaba, que la planteaba porque me la planteo, ¿no? No porque sepa una respuesta, sino porque me parece interesante que lo discutiéramos, de como desde las prácticas de los movimientos sociales que ahorita están como más activos en Latinoamérica, digamos, ¿no? Defensa del territorio, ambientalistas, feminismos, como que como conceptualizaciones del espacio también pudiéramos como dilucidar. Justo como ligándolo a esto que dices, Carla, me parece que también creo que los movimientos, por ejemplo, los feministas, los urbanos, ¿no? Así han hecho justo pues ya no sé si es diálogo o más bien fluyen, ¿no? Hacia los campos del arte de una manera en la que justamente, por ejemplo, justo esa construcción social del espacio se da a través de la ocupación del espacio público, ¿no? De las pintas, de los performances, que aunque a veces son efímeros, a veces sí se quedan, aunque con el tiempo siempre van a transmutar, es una forma justo como de llevar esa apertura, decir, este espacio que a lo mejor, pensando, ¿no?, en la dialéctica del espacio, este espacio que había sido concebido como un camellón, simplemente, los movimientos lo transforman, ¿no?, a partir de su práctica y a partir de ese fluir hacia las artes, en un monumento, en un antimonumento, en una zona de memoria, ¿no?, en un recordatorio, en una apertura en el tiempo, justamente, ¿no?, una apertura en el tiempo hacia otro momento, hacia una demanda política, ¿no? Entonces, creo que por ahí como que justamente los movimientos nos llevan, o cuando un contingente de algún pueblo originario sale de una zona, digamos, lejana a los centros de las ciudades y llega a los centros de las ciudades y hace ahí una ceremonia, un performance, lo que sea, creo que justamente nos están enseñando como esta noción de espacio abierto, y no solo abierto como un cañón que se abre así, sino como poroso, ¿no? O sea, como que puede traspasar diferentes temporalidades y desde ahí también, como lo hacen mucho, por ejemplo, en el movimiento zapatista, tener el factor sorpresa, porque de pronto no sabes de dónde te va, ¡pum!, ¿no? Como atravesar esa propuesta, esa disrupción justamente, ¿no? Entonces, no sé, me gusta imaginarlo así, no sé qué piensas. Andrés, estás muy callado ahora. Te toca hablar. No, no, o sea, es que tengo demasiadas preguntas como en la cabeza y tal vez va como en relación a esto que acabas de plantear, Gaby. Y en función también de lo que planteaba ahora, o sea, de cierta forma, no sé, estoy como tratando de hilar en mi cabeza la globalización, podríamos entenderlo como un proceso que tiende a generalizar, pero si hablamos de una globalización abierta que va a reconocer la multiplicidad, las interacciones y el proceso, vería que, digamos, pensar una globalización desde abajo, para plantearlo de alguna manera, es casi que derrumbarse el concepto hegemónico y dominante como se nos ha planteado. O sea, como de una u otra manera, pienso y siento que la globalización como concepto, si lo tratamos de hilar a procesos concretos, subalternos, desde la marginalidad, desde la exclusión, es un concepto que tendría que caerse, pero considerarse, porque al final es un proceso que sí entra dentro de la geometría del poder, que está interaccionando con estos grupos y que los está posicionando en un lugar concreto. Pero si queremos conceptualizar desde el movimiento social o desde la subalternidad, no sé por qué siento que es un concepto que no aplica y no debería de reproducirse porque no entra. No sé cómo plantearlo. Tengo un colocho mental en mi cabeza y eso es lo que salió.
no sé, por ahí en esto que acabas de decir, Andrés, me quedaba pensando, ay, ahí justo escribí a alguien en el chat, era la Gaby. Eh, no, que me quedé pensando en lo que decía el propio texto, que decía que, bueno, justamente esta globalización pensaba más desde, más neoliberal, más del capitalista, ¿no? La globalización actual, en la página 150 dice, la globalización actual del capital, por lo menos de momento, se basa en mantener a los otros en su lugar, ¿no? Y quizás con todo esto que dices, Javi, todo, y también de los movimientos, bueno, ahí está, justamente, es movernos de ese lugar que impuesto, ¿no? Creo que ese es lo que nos han mostrado los movimientos sociales, también, bueno, discusiones teóricas y grupos, también vinculaciones que hubo en distintos movimientos, si pensamos desde el socialismo, o del Mayo del 68, de otros movimientos, pero creo que es movernos de ese lugar, o sea, como que nos da, pensar las herramientas que tenemos para analizar este tipo de globalización planteada y estas estructuras y esta trama de desigualdades que plantea la globalización, pero el hecho es movernos de ese lugar que nos impusieron. Entonces, también como lo que decías, Perla, antes de lo que dijo el COE, con lo que nos plantearon en los Estados-Nación en términos de los límites en torno al COVID y a la pandemia, bueno, creo que nada, es un gran desafío poder movernos, por más que parece que nos movemos, muchas veces estamos estancados en lo mismo, ¿no? Porque digo, quizás pensamos salieron un montón de libros y de cuestiones y de reflexiones en pandemia, pero que seguíamos pensando en la misma línea y no sé, por ejemplo, esto que dijiste ahora, Perla, no se pensó tanto, ¿no? En todo lo que decían, eso fue algo que no se tocó, era como algo de lo que estaba. Entonces, nada, me parece que esta idea de apertura, de multiplicidad, tiene que ver también sencillamente con este movimiento, que son los procesos en procesos, bueno, con poder movernos de ese lugar impuesto. Para poder moverse hay que entenderlo primero, ¿no? Hay que ver que alguien te lo está imponiendo. Pero en ese proceso, nada, ver las formas de moverse, y creo que en esas formas de moverse también implica nuevamente la multiplicidad, las múltiples trayectorias, temporalidades y también la apertura, porque si nos movemos siempre del mismo modo, ya el otro lado también nos conoce, ¿no? Y sabe dónde poner una nueva traba. Entonces, creo que ahí necesariamente entra de nuevo la idea de imaginaciones y de creatividad, y imaginaciones múltiples, de que pueden construirnos imaginaciones geográficas que nos delimitan, pero que también tenemos que desafiar a otras imaginaciones que podemos crear. Entonces, por ahí, en eso me parece que también de la globalización es, por ahí no eliminar el término, sino lo que nos está proponiendo es a revisar qué forma de organizarnos nos está planteando espacialmente, temporalmente, y esta alternativa que nos propone de globalización no es, por ahí lo podés sacar o no al término, pero es como pensar de otro modo, es un poco eso, ¿no? Como pensar de otra manera. Complemento de nuevo. Es que ahorita que hablaste, Carla, pensé justamente en una imagen del último taller que dimos con Gebrujas, que lo hicimos en Mexicali, y era sobre el tema de fronteras, ¿no? Entonces, bueno, sucedieron un montón de cosas, había un montón de consignas, pero un ejercicio como lo resolvió uno de los grupos, era una imagen muy bonita porque pues en un pedazo de papel así grande, dibujaron sus huellas, la huella de cada quien, eran unas 5 o 6 personas. Dentro de las huellas colocaron como todas las fronteras que se les han impuesto, que les atraviesan y que de alguna manera las fijan, ¿no? Los coartan, ¿no? Coartan su movimiento. Y entonces empezaban, era como una intervención corta que debían hacer, empezaban paradas sobre sus huellas, ¿no? Así viéndose todas unas a otras, y una de ellas iba leyendo, ya no recuerdo bien qué iba leyendo, pero creo que leía lo que había en las huellas, ¿no? O sea, tal, y entonces cada una, cuando terminaban de leer, se daba la vuelta y se salía como de esas huellas, ¿no? Entonces se iban saliendo hasta que quedaban todas fuera, ¿no? Como fuera, como abiertas a esas otras muchas posibilidades que se abrían al moverse, ¿no? Entonces creo que es justo como mucho la imagen de lo que tú acabas de decir.
Vamos llegando como a 1 hora y 20 más o menos de sesión. No sé cómo, si hay algún otro aporte o si no también como para ir cerrando. Bueno, no. Sí, Carla. No, iba a decir que seguramente hay muchos, o sea, yo creo que, nada, también nos quedamos calladas pensando un poco, pero también habría muchas cosas por decir, pero que sería eterno, también abierto a mucho tiempo, entonces está bueno poner un límite. Bueno, no, recordarles que también de 2015 es la siguiente sesión, que sería trabajar 2 artículos igual de este mismo libro, el de algunos tiempos de espacio, número 1, y número 2, espacio, tiempo y responsabilidad política en una era de desigualdad global. Entonces, de hoy en 15 días, a la misma hora, por el mismo canal, con otro enlace de Zoom, nos estaríamos viendo. Más bien agradecerles mucho la presencia acá. Y bueno, espero que tengan unas buenas noches, buenas tardes, de acuerdo a las latitudes por donde estén. Estamos viéndonos y gracias infinitas. Gracias, cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.